Buenos días, hoy vamos a hablar de OGNL, Object Graph Navigation Language. Es un lenguaje de expresión para obtener y establecer propiedades de objetos Java y utiliza la misma expresión para obtener y establecer el valor de una propiedad. Es decir, cuando hablamos de la misma expresión, quiere decir al nombre de la variable o al nombre del atributo. Para obtener y establecer son los métodos de acceso get and set. OGNL comenzó como una forma de establecer asociaciones entre los componentes de la interfaz de usuario y los controladores con los nombres de las propiedades. Es decir, que utiliza el nombre de la propiedad en la clase controladora para comunicarse con la interfaz gráfica, con los componentes de la interfaz gráfica. Estos dos OGNL se utiliza para asociar la clase de acción y los componentes de la interfaz de usuario, lo que decíamos anteriormente. La expresión OGNL puede establecer y obtener valores de la aplicación, de la sesión, la pila de valores o lo que se llama en estas dos el value stack, de la acción, de la solicitud o request, de los parámetros que se envían mediante los métodos get y set del formulario y de los atributos propios de las etiquetas de las páginas HTML, JSP, etc. OGNL es un lenguaje de enlace entre los componentes de la interfaz gráfica, como pueden ser los campos de texto, cuadros combinados, combo box, etc., para modelar objetos. Las transformaciones son facilitadas por el mecanismo Type Converter de OGNL para convertir valores de un tipo a otro. Es decir, podemos convertir datos de tipo string en numéricos, por decir algo. Es un lenguaje vinculante entre los componentes web y los objetos de modelos subyacentes. Es decir, que vincula los componentes web de una página web y los objetos de las clases de los modelos subyacentes. Aquí podemos ver un gráfico en el que nos muestra el mecanismo de transferencia y conversión de tipos que tiene el OGNL. Todo comienza con la entrada de un formulario. Entonces aquí tenemos un formulario y dos campos. Uno envía a un usuario y tiene un dato llamado username y envía al mismo usuario y tiene un dato llamado edad. Este formulario, por medio del servlet request, parametriza o utiliza como en un mapa los datos. Entonces los coloca en una columna el nombre de la variable o el nombre de la propiedad y el valor, o el nombre de la propiedad y el valor. Esto es como una variable de tipo map, en la que, como sabemos, se coloca la clave y los valores que van a contener dichas claves. Luego ya lo pasa al OGNL propiamente, en donde, como dijimos, va a ser el mecanismo de transferencia y la conversión de tipos de datos. Aquí hace toda la magia del OGNL y cuando una vez ya lo tenga resuelto, lo pasa al value stack. La primero que va a encontrar el value stack es la acción, y en la acción entonces tiene el nombre usuario, el objeto usuario, en donde va a tener un campo llamado edad de tipo integer y un campo llamado usuario, un nombre de usuario de tipo string. Ahí nos va a guardar los datos que vienen del formulario. Recordemos que los datos de un formulario deben de tener los mismos nombres que en la clase que se va a utilizar. Para el ejemplo, entonces vemos que en el formulario tenemos el bin o la clase user, que es la que tenemos aquí en la acción, y tenemos los nombres de atributos username y age o edad, y aquí tenemos los datos age y username. Entonces con eso estaría mapeado la transferencia de archivos de datos.
Una vez que se haya ejecutado las operaciones en la acción, todo lo que usted tenga que hacer en la acción, entonces viene el proceso contrario. Mediante el result de la acción, entonces nos va a enviar a ejecutar el resultado deseado. Para este ejemplo, entonces el resultado deseado es mostrarlo en una página llamada result. La acción entonces envía los datos mediante a lo GNL, y aquí el GNL entonces convierte los datos de integer y string a los datos propios que utilizan las páginas, bien sea páginas JSP o páginas HTML, que son texto. Bueno, ahora una vez vista este pequeño flujo de los datos en OGNL, entonces vamos a ver un ejemplo en el cual podemos apreciar lo que estamos hablando. Primero que nada, entonces creamos un nuevo proyecto. Vamos a llamar struts 05 OGNL. Next, GNL, el deployment descriptor y finish. Una vez creado el proyecto, entonces ahora lo configuramos a la manera de Strass. Cuando se habla de crear el proyecto de la manera de Strass, es que en el proyecto ya debe estar integradas las librerías, el archivo web XML con los filtros, el archivo Strass con el encabezado y su plantilla básica. Fijémonos que no tenemos todavía ninguna acción ni métodos aquí en el Strass, luego lo haremos. Y también debemos de tener el archivo index.jsp, al cual pues le vamos a agregar la etiqueta del tag link. Y lo ponemos como prefijo S. Guardamos todo. Voy a colocar una etiqueta de Strass en este index para verificar que todo hasta ahora está funcionando correctamente. Una etiqueta label index de proyecto. Guardamos y ejecutamos el proyecto para verificar que todo está correcto. Esperamos a que el servidor arranque. Y desde el proyecto, el proyecto está correctamente configurado en sus características básicas. Ahora volvemos al proyecto y en SRC vamos a crear dos paquetes, uno llamado modelo y otro paquete llamado controladores o controladores. Ahora dentro de modelo vamos a crear una clase. Esta clase la vamos a llamar estudiante. Muy bien, el estudiante, entonces vamos a crear unos atributos de tipo string para agilizar, que vamos a llamar documento, nombre, correo y edad. Con sus respectivos métodos de acceso.
Adicionalmente vamos a crear dos constructores, uno con todos los atributos y otro sin atributos. Entonces, para crear los constructores con todos los atributos, los seleccionamos todos, le decimos OK y vamos a crear constructor constructor superclase. Vamos a ir con atributos, deseleccione todo, OK. Y aquí tenemos el constructor sin atributos y aquí el constructor con todos los atributos. Ahora nos vamos al paquete controladores. Vamos a crear una clase que la vamos a llamar controladora GNL. Como es una controladora, entonces va a extender de Action Support de Open Symfony y ya sabemos que sobreescribimos el método execute diciéndole que retorne un suceso. Bueno, luego volvemos a esta clase. Ahora vamos a configurar el archivo Strass. Entonces el archivo Strass le vamos a decir que la clase va a ser en controladores punto controladora OGNL, controladora OGNL, y el método execute. Y le vamos a decir que el resumen success no lo vaya a mostrar lo muestro en una tabla llamada que va a estar en un paquete vistas y la vamos a llamar página resultado.jcp. Para terminar de configurar el Strass, entonces nos hace falta el nombre de la acción. Para colocárselo aquí en él le vamos a poner acción OGNL como un nombre cualquiera. Recordemos que este nombre de acción luego lo llamamos desde nuestra página JCP. Ahora vamos a crear esta página para que nos muestre algún resultado. Venimos a el web content, le decimos que nuevo folder que se llama vistas, y en vistas le vamos a crear una nueva página JCP que la vamos a llamar tal cual como lo tenemos aquí, página resultado. Next, finish. Ya tenemos creada nuestra página resultado. Vamos a crearle sus taglyph para que maneje el Strass. Y el prefijo dejamos ese. Guardamos todo. Un repaso de lo que hemos hecho: creamos el proyecto de Strass, creamos el modelo que es un estudiante, creamos la clase controladora, configuramos el archivo Strass y también creamos la página para el resultado. Muy bien, entonces, como la controladora va a controlar el estudiante, entonces aquí vamos a poner una referencia a la clase estudiante. Lógicamente pues importamos la
referencia estudiante desde modelo, y como ya deben saber, entonces creamos los getters and setters de estudiante. Así tenemos nuestra clase controladora, ya tenemos el estudiante creado y sus métodos de acceso. Guardamos. Ahora en el método ejecute vamos a instanciar el estudiante. Para el ejemplo, entonces instanciamos al estudiante con documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llamado fulanito de tal, con correo fulanito de tal @hotmail.com y con edad 33 años. Guardamos. Ahora vamos a ir a la página resultado que hemos creado, y allí vamos a obtener directamente un atributo desde la página controlador, desde la clase controladora. Para ello vamos a utilizar el property, y en el atributo value de property vamos a poner el OGML para traer ese atributo. En este caso sería estudiante punto, y vamos a llamar por ejemplo el nombre. Entonces, para que nos muestre fulanito de tal, entonces sería estudiante punto nombre, porque traemos desde acá estudiante punto, y nos viene acá y nos pide este nombre. Vamos a ejecutarlo de esa manera. Entonces decimos que en la página resultado llevamos estudiante, y a estudiante le vamos a traer el atributo nombre. Guardamos. Muy bien, ahora debemos de ir a la acción. Entonces, si miramos en el extras, nosotros a la acción le llamamos acción OGML. Esa acción la vamos a colocar en nuestro archivo index. Vamos a utilizar una etiqueta de extras, etiqueta A, que ya la hemos visto. Llamar acción, y aquí en el red, en el atributo red, ponemos el nombre de la acción que queremos llamar, que en nuestro caso es acción OGML. Vamos a guardar. Ahora recordemos cómo estaba nuestro proyecto cuando lo ejecutamos. No teníamos nada. Si recargamos, ahora sí ya nos llama a la acción. Le damos en llamar a la acción y nos muestra el nombre del atributo. Todo está correcto. Toda la arquitectura de extras y OGML está funcionando correctamente. Con esto comprobamos que OGML nos puede llamar directamente a los recursos que tengamos en nuestras clases. Ahora vamos a ver el uso dinámico de los recursos mediante OGML. Para ello volvemos al proyecto y vamos a entrar nuevamente a la clase de estudiante, y aquí vamos a crear un método que nos retorne tipo public, que nos retorne un entero, y vamos a llamar sumar. Este método va a recibir dos enteros llamados num1 y num2. Pues va a retornar, como se pueden imaginar, la suma entre num1 y num2. Ya tenemos nuestro método. Ahora lo que vamos a hacer es crear dinámicamente un objeto de la clase de estudiante y utilizar este método sumar en nuestra página resultado. Volvemos a nuestra página resultado
Y aquí entonces vamos mediante, entonces tenemos el método sumar, lo cual lo vamos a usar en la página resultado. Y vamos a decir S2 puntos property, y en el atributo value le decimos que es new, un nuevo que. Entonces vamos a darle todo el camino, tocarle todo el camino, controladores, controladores, punto, la clase estudiante, esto para que lo construya, entonces le ponemos paréntesis para que llame al constructor de estudiantes, punto. Y ahora le vamos a decir el nombre de el método, es sumar. Sumar, el cual tiene dos atributos. Un momento que me equivoqué. Entre estudiante y el método hay un punto. Sumar, llamamos a nuestros dos atributos, por ejemplo, 16 y 84, que la suma nos da 100. Guardamos y ejecutamos el proyecto. Entonces está cargando el proyecto. Aquí tenemos nuestra página index, donde llamamos a la acción, nos muestra el siguiente resultado. Vamos a ver qué fue lo que pasó, porque nos mostró el método. Tenemos new controladores, estudiante, ya. Dentro de controladores está es controladora OGNL. Entonces para llamar este método lo podemos llamar aquí, más demora, pero entonces aquí lo que yo voy a utilizar es modelo, el paquete modelo.estudiante.sumar 16.4. Lo guardo. Fíjense que no mostró ningún error, pero no mostró el resultado deseado. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Y ejecuto a ver si no lo recibe desde acá. Si no, pues lo recargo aquí el contexto. Si no, pues lo ejecuto nuevamente. Llamar la acción. Ahí está. Fulanito de tal. 100. Aquí vemos que el método nos devolvió la suma. Ahora, si yo quisiera llamar al método de la controladora, entonces la instrucción, aquí creo un nuevo estudiante, new, eso es directamente. Ahora voy a llamarlo desde la controladora. Entonces lo que debo hacer es puntos property, y como la controladora está en el value stack, entonces lo único que tengo que hacer es lo que hacemos normalmente. La controladora, yo tengo un atributo llamado estudiante, entonces lo voy a llamar acá. Estudiante, y a ese atributo le voy a decir que me haga sumar, y le digo que me sume, por ejemplo, 135 y 674. Ahora bien, para que se vea más organizadito, le meto un salto de línea acá, guardamos y ahora ejecutamos para ver el resultado. Vamos a ver si aquí no lo reconoce. Ahí está, correcto. Entonces llamamos el dato desde la controladora. Muy bien, voy a dejar el video hasta ahí para que no se haga muy largo. En el próximo seguiremos
mirando cómo tener acceso a la información utilizando el OGML. Chao.